En este vídeo vamos a trabajar cómo fue el descubrimiento de América por parte de los europeos y su posterior conquista. Colón era un navegante, no se sabe si era genovés, era portugués o era español o era veneciano, no se sabe. El caso es que Colón pensaba que la Tierra era redonda, a diferencia de lo que pensaban sus contemporáneos, y decide viajar a las Indias en dirección oeste, en lugar a dirección este como se hacía hasta ahora. Así que va a Portugal y le ofrece su proyecto al rey Juan II. Este lo rechaza por improbable. Entonces se traslada a Castilla y le presenta el mismo proyecto a los reyes católicos. A Fernando no le llega a convencer, mientras que Isabel sí que cree en Colón y en sus teorías. Como veis aquí, antes se pensaba que la Tierra era plana, mientras que Colón lo que les intenta convencer, y de hecho lleva para eso esta pequeña maqueta, es que la Tierra es redonda. Al final, después de varios años, Isabel acaba dándole unas joyas para que él pueda organizar y pagar y costear el viaje a las Indias. Así que el 3 de agosto de 1492 sale de Palos de la Frontera de Huelva junto con los hermanos Pinzón en 3 barcos. Él es capitán de la Santa María y los hermanos Pinzón de la Pinta y de la Niña. Es fácil recordar los nombres de las 3 naves con esta sencilla frase: Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? Si te aprendes esta frase, te acordarás el nombre de los 3 barcos. Llevaban navegando varios meses, tenían problemas de abastecimiento, tenían miedo de que al final Colón estuviera loco y que sus teorías no fueran correctas, y le dan un ultimátum. Le dicen que si en 3 días no avistan tierra, que se dan la vuelta. Unas horas antes de que esto ocurra, Rodrigo de Triana, que estaba en el Carajo, en lo alto del Palo Mayor, grita: tierra a la vista. Así, el 12 de octubre de 1492 llegan a la isla de Guanahani, que Colón la acaba bautizando como San Salvador, porque les salvó la vida. El 15 de marzo de 1493 regresó Colón a España, a Castilla, y trajo como muestra animales, plantas e incluso indígenas que había descubierto en esas islas. Colón pensó que había llegado a unas islas pertenecientes a las Indias. Colón realizó otros 3 viajes más. Como veis, la ruta que siguió en el primer viaje no es la misma que la que siguió en los otros. Depende de los vientos, porque no van a motor, sino que van con unos barcos que están impulsados por el viento. El objetivo de estos 4 viajes encomendados por Isabel la Católica fue explorar, colonizar y predicar la fe católica. Ella pretendía que los indígenas se convirtieran al catolicismo, y todas las tierras que Colón descubriera las incorporaría al territorio de Castilla, que no al de Aragón, porque la que pagó el viaje de Colón fue la reina de Castilla. Colón siempre pensó que había llegado a las Indias, pero sin embargo, Américo Vespucio, otro navegante que también estuvo en varias expediciones a América, discrepó de Colón y, haciendo sus cálculos, pensó que debía de haberse topado Colón con un continente en lugar de con las Indias. Este es un mapa de esa época del siglo XVI. Resulta que Europa y África están bastante bien delimitados. ¿Por qué? Porque han sido circunnavegados por los barcos muchas veces, y entonces conocen bien sus costas. Sin embargo, si os fijáis, las costas de América, el continente americano, están bastante mal dibujadas, así como la zona de Oceanía y de Asia y de la India, porque no se conocían tantos detalles. Así pues,
el nombre del continente americano se debe al nombre de este navegante. Américo Vespuccio le da el nombre de América porque es el primero que dice que Colón no ha llegado a las Indias, sino que debió de ser otro continente, de ahí su nombre. Los pueblos precolombinos son los habitantes que había en América antes de que Colón la descubriera. Cuando Colón descubre América, ya hay allí habitantes, luego en realidad no lo descubre. Allí había gente. Lo que ocurre es que los europeos no sabían que esa gente existía, ni siquiera que existía el continente. Esos habitantes mayoritariamente eran los aztecas, los mayas y los incas. Eran 3 imperios muy poderosos en el centro y sur de América. Vamos a trabajar cada uno de ellos. Los aztecas vivían en México. Estaban gobernados por un emperador que se llamaba Moctezuma en la época en la que llegó Hernán Cortés a esas tierras. Colón nunca llegó aquí. La capital de su reino era Tenochtitlán. Estaba en una laguna, fijaos qué bonito es esto. Su capital estaba en medio de un lago, era una manera de protegerlo, y tenía un montón de canales por los cuales circulaban las personas y los carros y demás. Mirad qué avanzada era su civilización. Eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses: el sol, la guerra, el dios de la fertilidad, la diosa de la tierra, y fueron conquistados, como ya os digo, por Hernán Cortés entre 1519 y 1521. El siguiente imperio que conquistó Hernán Cortés fue el Imperio Maya. En este caso está aquí en la península del Yucatán. Esto es Centroamérica, ¿lo veis aquí? América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Pues está en esta zona, pasadas las islas de Cuba y Haití. Y este imperio estaba en la zona de México, Guatemala y Honduras. En este caso se organizaban en ciudades independientes, gobernadas por un jefe. No había un gran emperador, sino que había muchos jefes. Era al estilo de las ciudades griegas, polis. Había ciudades pequeñitas, importantes. La capital era Chichén Itzá, que está aquí. Y como veis también tenía sus templos. Eran también civilizaciones avanzadas, nos recuerdan a las egipcias, ¿no? Eran politeístas igual que los aztecas y también fueron conquistados por Hernán Cortés. El último imperio que vamos a estudiar es el Inca. En este caso, veis aquí está Sudamérica, ¿vale? Corresponde a la cordillera, a la zona de la cordillera de los Andes. Ecuador, Perú, Chile y un poco de Bolivia. También estaban gobernados por un emperador, en este caso era Atahualpa, el que estaba en la época que llegó Pizarro, que fue el conquistador. Su capital era Cuzco, aquí, mirad. En lo alto de la cordillera de los Alpes, esta civilización construyó ciudades, grandes ciudades. Es fácil de recordar si os acordáis de los dibujos animados de Cuzco, que lleva el nombre de la capital, el emperador Cuzco, que lleva el nombre de la capital de los incas. Eran politeístas, igual que todos los anteriores, tenían varios dioses, la Pachamama, la Pachamac, y fueron conquistados por Francisco Pizarro en 1533.